Bueno, muchachos, ante el éxito no obtenido con la videollamada y por causa de Obed, voy a hacerles esta grabación de 15 a 20 minutos para explicar los conceptos fundamentales de filosofía de la historia y para aclarar algunas cosas que quedaron pendientes. Bien, como ustedes saben, quedaron pendientes algunos trabajos o un trabajo que va a contar como su examen de primer parcial. Al final de la clase o de la explicación que dé, les doy los lineamientos de este trabajo que no pude entregárselos en la semana. Bien, entonces, para recordar, acordémonos que la clase pasada vimos eh, algunas pautas muy interesantes sobre la historia. Saber, la historia se podía dividir en dos, en res gestae, que eran los sucesos tales y como se presentaron en la realidad, y la segunda era la rerum gestarum, que es la narración de esos hechos. Muy bien, aparte de eso, también vimos que la filosofía de la historia o la historia como ciencia entra en el ámbito de las ciencias sociales o del espíritu, en contraposición de las ciencias naturales. Es decir, hay dos formas de hacer ciencia. Una, siguiendo el modelo matemático de causa y efecto, con una rigurosidad exacta, y la otra es la interpretativa, que tiene que ver con todas esas ciencias que estudian el fenómeno de la libertad humana en sus diferentes ámbitos. Muy bien. Eh, y habíamos dicho que la historia o estudiar la historia filosóficamente es primero estudiar su estructura y segunda su alcance. Bien, en cuanto a la estructura de la filosofía de la historia o la estructura de la historia es en un primer momento la inteligencia, ¿no? La facultad del hombre para narrar. La historia entonces no es otra cosa sino una narración de los hechos. Y en cuanto al alcance, pues se trata de los fines y de la génesis de la historia. Cuando hablamos de la génesis es tratar de encontrar esos vínculos temporales que hacen que el pasado esté en el presente y que se proyecte un futuro. Y cuando hablamos de la finalidad de la historia, estamos hablando entonces de el sentido. ¿Cuál es el sentido último de que el hombre tenga historia? Muy bien, pues dicho lo anterior, entonces, tres elementos. Número uno, la historia se puede dividir en dos partes, en res gestae, que son los hechos o los acontecimientos tal cual, y rerum gestarum, la narración. Esa es la primera parte. La segunda parte, la historia o la filosofía de la historia, la vamos a entender dentro de las ciencias del espíritu, como Dilthey lo hacía la separación, aunque no era el único. Las ciencias del espíritu se contraponen a las ciencias naturales, ¿no? O también podemos llamar a la historia y a la filosofía de la historia una ciencia de la cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el espíritu humano, con su libertad. En cambio las otras son más exactas, tienen una rigurosidad causa y efecto, etcétera. Bien, esa es la número 2. Y la número 3, la historia tiene una estructura y tiene una finalidad y una génesis. Bueno, pues vamos ahora con la estructura. ¿En qué consiste la estructura de la historia? Bueno, pues primero hay que tener en cuenta que toda historia tiene tres elementos. El primer elemento es la temporalidad, el segundo es la libertad y el tercero es la socialidad. Cuando hablamos de temporalidad, tenemos que decir que la historia es irrepetible. ¿Qué consiste esto de la historia es irrepetible? Bueno, en que un suceso histórico, cuando marca una pauta, un hito, eh, entonces se considera histórico. Cuando un suceso es de tal relevancia que no se va a repetir, entonces se puede considerar histórico. Por eso,
actos repetitivos no pueden ser historia, porque están en el fluir temporal. Un ejemplo de esto es esta pandemia que se ha establecido en el mundo, pues es un hecho irrepetible, o sea, no lo encontramos en otra época de esta magnitud ni con estas características. Eso es historia. Número dos, también la historia depende de la libertad. Y cuando se habla de la libertad, tenemos que mencionar tres aspectos del actuar humano. El primero es nuestra vida circular, es decir, nuestra vida biológica, nuestra vida material, que tiene que ver con, bueno, producimos alimento, lo consumimos, lo desechamos, volvemos a producir, es decir, es una vida que se va repitiendo, descansamos, trabajamos, volvemos a descansar, es una vida circular. El segundo es una, si la primera es una vida circular, la segunda es, son acciones recurrentes. Por ejemplo, estudiar. Se estudia sobre lo ya aprendido. Hacer una mesa se hace a partir de lo que ya se sabe. Se emplea la técnica. Creamos cosas a partir de referentes del pasado. Eso sería las acciones recurrentes. A diferencia de la vida circular, esta tiene que ver con el ser humano y cómo el ser humano constantemente aplica lo de sus experiencias. Y la tercera le vamos a llamar una acciones abiertas, que consisten en todas aquellas interacciones humanas que pueden ser siempre nuevas, que no necesariamente tienen que repetirse, como en el recurrente o en la circular. Aquí dice Hannah Arendt que esta vida es intersubjetiva, efectuada por la acción abierta, creando instituciones, leyes y que siempre tiene la capacidad de iniciativa, ¿vale? Entonces, estos son los tres aspectos de la libertad. Y por último tenemos la sociabilidad. No puede haber un hecho histórico para una persona de manera aislada. ¿Por qué? Porque la historia compete al grupo social. Mientras la historia tenga relevancia para las demás gentes, entonces se le va a llamar historia. Tres aspectos, entonces, de la estructura de la historia, podemos hablarle, que es, número uno, temporalidad, un hecho que ocurre, que es relevante y que no se repite. La libertad, sobre todo en la libertad abierta o las acciones abiertas, que siempre pueden ser impredecibles. Y tercero es la sociabilidad, es decir, que son cosas que atañen a los demás. Esas tres podríamos decir que es la materia de la historia, el qué de la materia. Ahora, la forma o la esencia de la historia. Cuando hablamos de esencia, pues tenemos que mencionar que la historia tiene un aspecto de pasado, presente y futuro en mutua comunicación, ¿no? Por ejemplo, el pasado solo es pasado si es retrotraído al presente. ¿Cómo es así? O un ejemplo de esto, muy sencillo. Si nosotros salimos al banco ayer a las 12 del día, de la mañana, vamos al banco a las 12 de la tarde, en la mañana, y vemos mucha fila. Bueno, me regreso a mi casa porque no quiero esperar y voy al día siguiente. Sin embargo, la experiencia me dice que no vaya a las 12 y recurro o decido ir a las 10. Voy y hay menos gente, me quedo y ya. Y para momentos futuros, mi hora de llegada al banco es a las 10. A ver, mi presente es, ahorita voy a ir al banco y voy a ir a las 10. Sí, mi presente es ese, pero está sobre una base del pasado. Y esto es súper importante. Toda acción actual implica
un antecedente. Y este antecedente, pues obviamente es el pasado. Entonces, el pasado solo tiene importancia cuando nosotros lo traemos al presente. O cuando el presente está enraizado al pasado. Y muchas veces es inconsciente. Otras más si es más consciente. Y el futuro, bueno, pues toda acción del presente tiende hacia un futuro. Entonces, a ver, les digo lo siguiente. Toda decisión ulterior, posterior, se realizará siempre sobre una plataforma que ha sido alterada por una decisión precedente. Lo vuelvo a repetir porque es importante que lo anoten. Toda decisión ulterior se realizará siempre sobre una plataforma que ha sido alterada por una decisión precedente. Se opta por un futuro contando con posibilidades basadas en anteriores decisiones. Se opta por un futuro contando con posibilidades basadas en anteriores decisiones. Muy bien. Esto es lo que nos compete estudiar a nosotros en este día. La materia y la forma del ser histórico.